Bienvenidos una vez más a este rincón donde exploramos los mundos más fascinantes y las culturas más vibrantes. Espero que se encuentren de maravilla, listos para embarcarse en una nueva aventura conmigo. Hoy vamos a viajar juntos, no con maletas y pasaportes físicos, pero sí con la imaginación y el corazón, a un lugar que evoca imágenes de alfombras voladoras, bazares bulliciosos y leyendas milenarias. Nos adentraremos en el corazón de Turquía, pero no la Turquía que quizás conoces de los folletos turísticos. Vamos a descubrir las historias que se esconden tras las fachadas, las pasiones que arden a fuego lento, los amores prohibidos y los misterios ancestrales que hacen de este país un crisol de emociones intensas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me siento honrado de que te unas a nuestra comunidad. Y si ya eres de la casa, sabes que aquí siempre hay algo nuevo por descubrir. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes virtuales. Prometo que siempre tendrás algo interesante que ver. Ahora, prepárense para sumergirse en un mundo de turcas ardientes, pasión, amor y misterio que te enamorarán. Vamos a desentrañar algunas de las historias más cautivadoras que han surgido de esta tierra llena de contrastes, historias que te harán suspirar, reflexionar y, quién sabe, quizás hasta planear tu próximo viaje. Empecemos por hablar de pasión. La pasión turca es algo que se siente en el aire, en la música, en la comida, en la forma en que la gente se relaciona. Es una pasión que se expresa con una intensidad que a veces puede parecer abrumadora, pero que en el fondo es genuina y profundamente conmovedora. Y cuando hablamos de pasión, es imposible no pensar en el amor. El amor en Turquía, tal como se representa en sus novelas, películas y canciones populares, es un amor a menudo idealizado, lleno de obstáculos, sacrificios y, por supuesto, muchísima pasión. Pensemos en Aşk Memnu, una de las series turcas más famosas a nivel mundial. La historia de Biter y Belul, un amor prohibido que desafía las convenciones sociales y que termina en tragedia, es un claro ejemplo de cómo la pasión desenfrenada puede consumir a las personas. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, la infidelidad, la ambición y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Pero más allá de la trama principal, lo que realmente cautiva al público es la intensidad de las emociones, la química palpable entre los protagonistas y la forma en que la historia refleja las tensiones entre la tradición y la modernidad en la sociedad turca. Aşk Memnu no es solamente una telenovela, es un espejo que refleja las contradicciones de una sociedad en transición, donde los valores ancestrales chocan con las influencias occidentales. La casa donde se desarrolla la trama se convierte en un símbolo de esta lucha interna, una fachada de elegancia y tradición que esconde oscuros secretos y deseos reprimidos. La serie, en su éxito, demuestra una fascinación global por los dramas que exploran la moralidad en tiempos de cambio. La actuación de Beren Saat como Biter Ziyagil es particularmente memorable, transmitiendo la vulnerabilidad y la ambición de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor. Pero no todo es tragedia y desamor. También hay historias de amor épicas, de amores que resisten el paso del tiempo y las adversidades. Pensemos en el amor a la familia, el amor a la patria, el amor a la tradición. Estos son también elementos fundamentales de la cultura turca y se reflejan en muchas de sus historias. La devoción a la familia, por ejemplo, es un pilar esencial. Las series turcas a menudo exploran las dinámicas familiares, mostrando la importancia del respeto a los mayores, la lealtad entre hermanos y la protección de los más vulnerables. El amor a la patria se manifiesta en narrativas que exaltan el orgullo nacional y la defensa de la identidad cultural, incluso en un mundo cada vez más globalizado. Las tradiciones, transmitidas de generación en generación, son retratadas como un legado valioso que debe ser preservado. Este amor por la familia, la patria y la tradición a menudo se entrelaza con historias de superación personal, donde los personajes luchan contra la adversidad para honrar sus raíces y construir un futuro mejor. Ahora, hablemos del misterio. Turquía es una tierra llena de misterios, desde las ruinas antiguas de civilizaciones perdidas hasta las leyendas urbanas que se transmiten de generación en generación. La historia de Turquía es tan rica y compleja que es imposible separarla de los misterios que la rodean. Es una tierra donde los vestigios de imperios grandiosos se mezclan con las creencias populares, creando un ambiente propicio para lo enigmático y lo inexplicable. Pensemos en la Capadocia con sus formaciones rocosas únicas y sus ciudades subterráneas que datan de miles de años. ¿Quién construyó estas ciudades subterráneas? ¿Con qué propósito?
¿Qué secretos guardan sus laberínticos pasadizos? La Capadocia es un lugar que te transporta a otra época, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan para crear una atmósfera mágica e inquietante. Derinkuyu y Kaimakli, las ciudades subterráneas más famosas, son testimonio de la ingeniosidad y la resiliencia de las antiguas civilizaciones. Se cree que fueron construidas como refugios contra invasiones y persecuciones, pero su complejidad y extensión sugieren que también podrían haber servido como centros de culto o de almacenamiento de provisiones. Explorar estos laberintos subterráneos es como viajar en el tiempo, sintiendo la presencia de aquellos que buscaron refugio en sus profundidades. Las formaciones rocosas de la Capadocia, conocidas como chimeneas de hadas, también alimentan la imaginación y dan pie a leyendas de seres mágicos y mundos ocultos. La región se convierte en un escenario perfecto para historias que mezclan la realidad con la fantasía. O pensemos en las leyendas sobre los derviches giróvagos, los místicos sufíes que realizan una danza ritual en busca de la unión con Dios. ¿Qué significa realmente su danza? ¿Qué secretos esconden sus movimientos? ¿Cómo logran alcanzar un estado de trance tan profundo? Los derviches giróvagos son una figura emblemática de la cultura turca y su danza es un símbolo de la búsqueda espiritual y la trascendencia. El sema, la ceremonia de la danza giratoria, es mucho más que un simple espectáculo, es una expresión de la profunda conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. A través de la rotación continua, los derviches buscan trascender el ego y alcanzar la unión con lo divino. Cada movimiento tiene un significado simbólico, desde la inclinación de la cabeza hasta la posición de los brazos. La música que acompaña la danza también juega un papel fundamental, creando una atmósfera de meditación y contemplación. La figura de Mevlana Rumi, el poeta y místico sufí fundador de la orden Mevlevi, es central en la comprensión de la filosofía de los derviches giróvagos. Sus poemas y enseñanzas sobre el amor, la tolerancia y la búsqueda de la verdad siguen inspirando a personas de todo el mundo. ¿Y qué decir de los misterios que rodean al Imperio Otomano, uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia? ¿Cómo lograron los otomanos construir un imperio tan vasto y diverso? ¿Cuáles eran sus secretos militares y políticos? ¿Qué papel jugaron las mujeres en la corte otomana? El Imperio Otomano es una fuente inagotable de historias y misterios que continúan fascinando a historiadores y amantes de la cultura turca en todo el mundo. La expansión del Imperio Otomano, desde sus humildes comienzos en Anatolia hasta su dominio sobre gran parte del Mediterráneo, África del Norte y Europa del Este, es un testimonio de su poderío militar y su habilidad política. Los sultanes otomanos, figuras como Mehmed el Conquistador y Solimán el Magnífico, fueron líderes visionarios que supieron combinar la fuerza bruta con la diplomacia y la administración eficiente. El harén otomano, un mundo de intrigas y secretos, es otro aspecto fascinante del imperio. Las mujeres del harén, a menudo procedentes de diferentes culturas y religiones, jugaron un papel importante en la política y la cultura otomana, desafiando los estereotipos de sumisión y opresión. Las leyendas sobre conspiraciones, amores prohibidos y luchas de poder dentro del harén siguen alimentando la imaginación y dando pie a numerosas novelas y películas. Pero el misterio en Turquía no se limita al pasado. También hay misterios en el presente, misterios que tienen que ver con la política, la sociedad y la cultura contemporánea. Turquía es un país en constante cambio, un país que se debate entre la tradición y la modernidad, entre el Oriente y el Occidente. Y en medio de esta tensión, surgen preguntas y misterios que no siempre tienen una respuesta fácil. La compleja relación de Turquía con la Unión Europea, su papel en el conflicto sirio, las tensiones entre diferentes grupos étnicos y religiosos dentro del país, son solo algunos ejemplos de los desafíos que enfrenta la sociedad turca contemporánea. Por ejemplo, ¿cómo está evolucionando el papel de la mujer en la sociedad turca? ¿Cómo está cambiando la identidad nacional turca en un mundo globalizado? ¿Cómo está afectando la situación política y económica a la vida cotidiana de los turcos? Estas son preguntas complejas que requieren un análisis profundo y matizado. Las mujeres turcas han logrado importantes avances en la educación, el empleo y la participación política, pero aún enfrentan desafíos como la discriminación de género y la violencia doméstica. La identidad nacional turca, moldeada por siglos de historia y tradición, está siendo redefinida en un contexto de creciente globalización y diversidad cultural. La situación política y económica de Turquía, marcada por la inestabilidad y la incertidumbre, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los turcos, afectando sus oportunidades económicas, su seguridad y su libertad de expresión.
Las historias turcas, ya sean novelas, series, películas o canciones, a menudo exploran estos misterios y ofrecen diferentes perspectivas sobre la realidad turca. A través de sus personajes y tramas, estas historias nos invitan a reflexionar sobre la condición humana, la complejidad de las relaciones interpersonales y los desafíos que enfrenta la sociedad turca en el siglo XXI. Las novelas de Orhan Pamuk, por ejemplo, exploran la tensión entre la tradición y la modernidad, la identidad nacional y la individualidad, a través de personajes complejos y tramas intrincadas. Las películas de Nuri Bilge Ceylan, por otro lado, ofrecen una mirada contemplativa y melancólica a la vida rural en Turquía, explorando temas como la soledad, la incomunicación y la búsqueda de sentido. Las series turcas, con su gran popularidad a nivel mundial, abordan temas como el amor, la familia, la justicia y la venganza, reflejando las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad turca contemporánea. Y es esta combinación de pasión, amor y misterio lo que hace que las historias turcas sean tan cautivadoras y adictivas. Te enamoran con su intensidad, te intrigan con sus secretos y te hacen reflexionar sobre la condición humana. Te transportan a un mundo diferente, un mundo donde las emociones están a flor de piel y donde el pasado y el presente se entrelazan de manera fascinante. Es un viaje a través de la historia, la cultura y la sociedad turca, un viaje que te dejará con ganas de más. Las series turcas, en particular, han ganado una gran popularidad a nivel mundial gracias a su alta calidad de producción, sus guiones bien elaborados y sus actuaciones convincentes. Además, las series turcas a menudo abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lealtad y la traición, lo que las hace relevantes para audiencias de diferentes culturas y orígenes. La narrativa visualmente atractiva, la música emotiva y los personajes carismáticos contribuyen al éxito de las series turcas en el mercado internacional. Además, la capacidad de las series turcas para abordar temas sociales relevantes, como la desigualdad de género, la corrupción política y la discriminación, las hace aún más atractivas para un público global que busca historias con significado. Pero más allá de su valor de entretenimiento, las historias turcas también pueden ser una ventana a la cultura turca. A través de estas historias podemos aprender sobre las costumbres, las tradiciones, los valores y las creencias del pueblo turco. Podemos conocer su historia, su arte, su música y su gastronomía. Podemos comprender mejor sus desafíos y aspiraciones. La hospitalidad turca, el valor de la amistad, la importancia de la familia, el respeto a los mayores, son solo algunos ejemplos de los valores que se transmiten a través de las historias turcas. La rica gastronomía turca, con sus sabores exóticos y sus ingredientes frescos, también juega un papel importante en la representación de la cultura turca. El arte y la música turca, con sus raíces en la tradición otomana y sus influencias de otras culturas, también son una parte integral de la identidad turca. En resumen, Turquía es mucho más que kebabs y mezquitas. Es una tierra de pasión, amor y misterio que te cautivará desde el primer momento. Si estás buscando historias que te hagan sentir, pensar y soñar, te recomiendo que explores el mundo de las historias turcas. Te aseguro que no te decepcionarán. Es una invitación a descubrir un mundo lleno de emociones, intrigas y reflexiones, un mundo que te dejará una huella imborrable. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las turcas ardientes, pasión, amor y misterio que te enamorarán. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Hemos explorado algunas de las historias más cautivadoras que han surgido de esta tierra fascinante, historias de amor prohibido, de misterios ancestrales y de pasiones desbordantes. Hemos visto cómo estas historias reflejan la complejidad de la cultura turca y cómo nos invitan a reflexionar sobre la condición humana. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo en este viaje. Su apoyo y su interés son lo que me motiva a seguir creando contenido que les inspire y les entretenga. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su historia turca favorita? ¿Qué es lo que más les atrae de la cultura turca? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Quizás podamos hablar sobre la influencia de la música turca en el cine o debatir sobre el final de alguna serie que les haya marcado. Anímense a compartir sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos viajes virtuales. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en ver mis nuevos vídeos.
En el próximo vídeo quizás exploremos la gastronomía turca o nos adentremos en la historia del Imperio Otomano. Estén atentos. Hasta la próxima, mis queridos viajeros. Que tengan un día lleno de pasión, amor y misterio. Gule gule.